Hola, ¿cómo están? Les saluda Eve Merma, bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta oportunidad les traigo un nuevo tutorial en el cual desarrollaremos el primer ejemplo de marcos empleando el método matricial de rigidez. Antes de empezar, quiero hacer las disculpas correspondientes respecto al inconveniente de live que se iba a dar hace un momento. Eso fue por algunas fallas que se presentaron al momento de recepcionar las imágenes. Y bueno, como no quería quedar o postergar, ¿no?, este tema, decidí realizarlo mediante un vídeo. Bien, para este nuevo tutorial lo que voy a tratar de hacer es realizarlo lo más rápido posible y también, sobre todo, ¿no?, y lo más importante, que sea un tema entendible y donde no queden dudas para quienes estén visualizándolo. Bien, vamos a empezar. Las instrucciones nos indican analizar el marco mostrado en la figura empleando el método matricial de la rigidez. Considere un módulo de elasticidad de 2 por 10 elevado al exponente 7 toneladas por metro cuadrado. La sección de las columnas es de 25 por 25 y la sección de las vigas es de 0,20 por 0,20. Bien, lo que va a presentar en este tutorial es algo en particular. A petición de un grupo de los seguidores, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar toda la estructura, pero a su vez vamos a utilizar una hoja Excel nueva, se podría decir, en el cual vamos a ir analizando o trabajando con este Excel como si fuese nuestra calculadora y vamos a ir desarrollando y calculando todos los cálculos requeridos. Si bien es cierto, este ejemplo me proporcionó uno de los seguidores, me hizo mención de que tenía algunas dudas respecto a algunos puntos. Entonces, en su petición solo me pedía, ¿no?, realizar los cálculos respecto a las fuerzas axiales, fuerzas cortantes y a los momentos. Esto para graficar los diagramas. Entonces yo decidí hacerlo el cálculo completo. En este caso, analizar los desplazamientos, los diagramas y por último las reacciones. Entonces decidí hacer, ¿no?, este detalle y sin más, entonces vamos a empezar con el análisis. Bien, podemos ver que es un pórtico que presenta 4 elementos en los cuales las vigas son inclinadas, más conocidas como tienen inclinación de aguas, en el cual podemos ver que en el nudo B y en el nudo C presentan fuerzas puntuales. Las longitudes están en metros respecto a cada nudo. Y también podemos ver que presenta dos empotramientos en la base o en los nudos A y B. Bueno, respecto a los empotrados, tenemos que tener en cuenta que si a nosotros en cuanto al análisis nos pide hallar solamente los desplazamientos o las fuerzas para los diagramas, no es necesario considerar grados de libertad restringidos. Bastará con considerar los grados de libertad libres. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta ese detalle, eso para ganar tiempo. Por otro lado, tenemos que entender que cuando se trabaja o se analiza pórticos, en cada nudo se van a presentar 3 grados de libertad. Uno respecto a la normal, otro respecto a la cortante y por último el momento. Todos ellos en coordenadas globales. Bien, ¿por qué digo coordenadas globales? Porque cuando realicemos uno de los cálculos, vamos a tener que considerar ahora ese detalle de coordenadas globales y coordenadas locales. Bien,
Como podemos ver, aquí se presenta dos empotrados, entonces los grados de libertad restringidos van a ser para los 3 grados de libertad que se van a presentar en cada nudo. Entonces, en cuanto a la solución, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vamos a definir estos grados de libertad, libres y restringidos. También vamos a definir las coordenadas en los nudos y la orientación en cada elemento. Cada una de estas definiciones son muy importantes para que nosotros podamos entender cuál es el análisis o el criterio que se presenta en el método matricial de rigidez. Bien, como les dije, en estos empotrados se van a considerar los 3 grados de libertad pero restringidos. Entonces, eso nos hace referencia de que no va a existir desplazamientos en ninguno de sus ejes, ni tampoco giro. Sin embargo, en los nudos donde no existe restricción o no esté básicamente no definido con algún apoyo, van a estar definidos como los grados de libertad libres. Esto ya lo sabemos, va a estar respecto al eje X, eje Y el momento. La orientación lo podemos dar según nuestro criterio para cada elemento y también podemos darle el orden que querramos. Aquí puede ir el elemento 1, aquí el elemento 2, 3 y 4. Pero, ¿para qué hacernos o complicarnos? Lo recomendable es facilitarnos para que nosotros podamos calcular lo más rápido posible. Entonces la orientación está tal como lo estamos observando. Ahora, respecto a la definición de los grados de libertad, es recomendable que empecemos a definir los grados de libertad libres como los primeros grados de libertad, como lo estamos viendo. En este nudo podemos ver que los grados de libertad son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya no existe otro grado de libertad libres. Y vamos a concluir con la definición de los grados de libertad restringidos, que van a ser 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces ya se ha definido todos los grados de libertad. En cuanto a las coordenadas, tenemos que entender que la coordenada 0, 0 va a presentarse a partir de este punto. Supongamos que no existiera el elemento número 1 y que aquí se presentase el apoyo o algún tipo de apoyo y que nuestra estructura solo presentase estos 3 elementos. Si fuese así, de la misma forma, las coordenadas 0, 0 se va a dar a partir de este punto. Se inicia en este caso, desde el nudo básico o desde el nudo que se encuentra en la parte inferior, en la base, ¿no? Como es este nudo. Entonces, a esa dirección se presentará nuestra coordenada en X y nuestra coordenada en Y. Y respecto a la coordenada en X también se dará desde el nudo que se encuentre hacia extremo izquierdo, que es el nudo B. Entonces es algo que tenemos que considerar. Bien, aquí es las coordenadas 0 en X, 0 en Y. En B es las coordenadas 0 en X porque no hay distancia respecto a las coordenadas 0, 0 en X. Pero sí hay una altura, desde este punto, desde el nudo A hasta el nudo B hay una altura de 6 metros. Para el nudo C tenemos una distancia respecto desde el nudo A hasta el nudo C de 8 metros. Y respecto a Y tenemos 6 más 3, 9. Al nudo D tenemos una distancia en X de 8 más 8, 16. Y una altura de 6 metros. Y por último en el nudo E las coordenadas serán respecto a X. Del nudo A al nudo E tenemos una longitud de 16 metros y no tenemos una altura, entonces se considera 0. Bien, entonces este sería el primer análisis
respecto al método matricial, ¿no?, que vamos a utilizar. Es muy importante reconocer todo lo ya mencionado para que nosotros no tengamos complicaciones al momento de trabajar o procesar nuestros datos a algún programa o a alguna calculadora. Sin embargo, si vamos a trabajar con una hoja Excel, lo bueno va a ser que vamos a poder editarlo fácilmente. No como se suele trabajar, ¿no?, con algunos programas donde básicamente si tenemos una falla, tenemos que volver al inicio y procesar nuevamente los datos desde cero. Entonces, esto es la ventaja que vamos a tener ahora que vamos a trabajar con el Excel. Bien, entonces el siguiente análisis va a ser respecto a las fuerzas puntuales y a la carga distribuida. Este ejemplo por defecto no presenta cargas distribuidas, más sí fuerzas puntuales. Entonces, de alguna manera yo les voy a hacer presente ese análisis respecto al vector de cargas con este tipo de fuerzas, ¿no?, o cargas distribuidas que se van a presentar. Vamos a dirigirnos rápidamente a un siguiente paso, en el cual nosotros vamos a ensamblar nuestra matriz de cada elemento, para el cual vamos a encontrar estas ecuaciones que van a estar dentro de nuestra matriz de 6 por 6. ¿Por qué 6 por 6? Porque cada elemento va a estar involucrado con 6 grados de libertad. Elemento 1 va a estar involucrado con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grados de libertad. De la misma forma, cada elemento va a estar involucrado con esa misma cantidad. Es por ello que la matriz de nuestro elemento va a ser de 6 por 6. Esto también vamos a tener que entenderlo de la siguiente manera, que cada valor va a estar involucrado según el grado de libertad condicionado. Entonces, es un detalle que nosotros lo vamos a visualizar ahora en la resolución. En algunos libros van a encontrar este tipo de criterio respecto a los grados de libertad o a los encabezados de las columnas y a las filas. Sin embargo, vamos a trabajar con un criterio o personal, se podría decir, ¿no?, en el cual pienso que van a entender un poco mejor y sobre todo, ¿no?, creo que va a ser una forma para que ustedes puedan entenderlo mejor en cuanto trabajen con este criterio. Respecto a las ecuaciones, estas ecuaciones ya están dados, están analizados. Nosotros lo único que vamos a tener que desarrollar será el reemplazo correspondiente respecto a cada ecuación. Entonces, como podemos ver, estas ecuaciones son grandes, ¿no? Imagínense si trabajamos o analizamos un pórtico de 18 elementos. Entonces tendríamos que desarrollar o reemplazar 18 veces todas estas ecuaciones para que podamos finalmente ensamblar nuestra matriz de rigidez de la estructura. Entonces, desde ya, tan solo oír, ¿no?, o mencionar que vamos a tener que reemplazar valores a estas ecuaciones, entonces ya se da por entendido de que va a ser algo cansado. Es por ello que nosotros debemos de trabajar respecto a este método con herramientas, ¿no?, que hoy en día tenemos a disposición. Pero bien, lo que vamos a hacer nosotros es entender de qué forma es que podemos trabajar. Van a ver que con el Excel lo vamos a trabajar muy bien y lo vamos a desarrollar muy rápido. Por tratarse del ejemplo número 1, es por ello que lo estoy haciendo un poco más detallado o les estoy haciendo mención sobre estos detalles que se les va a presentar. Como les dije, la idea es que cada uno de los espectadores entienda cuál es el procedimiento correcto sobre el análisis de pórticos o marcos por el método matricial.
Bien, el siguiente paso sería el ensamblaje de la matriz de la estructura. Esto va a partir a raíz de la matriz de cada elemento. Entonces, esto lo vamos a explicar cuando estemos ya desarrollando el análisis. El cuarto paso es el análisis del vector de cargas. Para aquí quiero hacerles mención dos puntos. Uno, que en lo personal yo suelo trabajar de la siguiente manera, que las cargas van a ser igual a las fuerzas puntuales menos a las cargas distribuidas. ¿Qué quiere decir? Va a hacer referencia al vector de cargas respecto a fuerzas puntuales menos el vector de cargas respecto a la carga distribuida. Entonces, si nosotros realizamos esa resta de vectores, entonces vamos a tener nuestro vector de cargas total. Como nuestro ejemplo solamente se presenta dos fuerzas puntuales en el punto B y C respectivamente, entonces aquí solo quiero darles una idea sobre de qué manera vamos a considerar. Aquí a la derecha tenemos también ese pequeño tramo de nuestro pórtico en el cual nos vamos a dirigir al punto B y vamos a ver a observar cuál de los grados de libertad se encuentran involucrados con esta fuerza de 6 toneladas. Y podemos ver que es el grado de libertad 1. ¿Por qué? Porque está también de forma horizontal y está básicamente afectando al nudo B. Entonces, esta fuerza de 6 toneladas va a estar involucrado o lo vamos a considerar respecto al vector de fuerzas puntuales, pero involucrado al grado de libertad 1. No tenemos otra fuerza aquí, entonces solo se consideraría esa fuerza al grado de libertad 1. Respecto al grado de libertad 2 y 3 se les considera como 0. Lo mismo va a pasar en el nudo C. Tenemos una fuerza vertical de 10 toneladas y en el nudo C nuestro grado de libertad en esa orientación o en esa dirección es el grado de libertad 5. Sin embargo, este grado de libertad 5 está en dirección hacia arriba y esta fuerza de 10 toneladas está en dirección hacia abajo. Eso quiere decir, para nosotros nuestra referencia va a ser el grado de libertad. Como la fuerza está en sentido opuesto, entonces se va a considerar menos 10 toneladas respecto al grado de libertad 5. Respecto al grado de libertad grado de libertad 1 será 6 toneladas positivo por estar en la misma orientación. Bien, posteriormente vamos a calcular los desplazamientos, donde la ecuación va a ser igual a la submatriz 1, 1 inverso por las cargas conocidas. Esto lo vamos a detallar con los cálculos que vamos a desarrollar. El paso 6 será el cálculo de las reacciones. En el cálculo de las reacciones ahora vamos a trabajar con la submatriz 2, 1 por los desplazamientos desconocidos. Y por último vamos a calcular las fuerzas y la ecuación va a ser matriz de cada elemento por los desplazamientos involucrados en cada elemento. Aquí se va a tener que considerar un pequeño detalle. Eso lo vamos a ver ahora que empecemos a desarrollar. Bien, entonces eso sería todo respecto a nuestro análisis que vamos a desarrollar. Entonces, si existe alguna duda respecto a lo explicado hasta este punto, no olviden dejarlo en la caja de comentarios. De esa manera poder despejar mediante una respuesta al comentario o, por qué no, creo que la mejor manera de responder, ¿no?, a alguna duda sería con un corto video tutorial. Bien, entonces
vamos a empezar. Me voy a dirigir a este Excel. Bien, es un Excel simple, sencillo, en el cual vamos a procesar todos los datos. Bueno, decidí dejarlo ya, ¿no? Con estos detalles sobre los datos que vamos a procesar para que podamos ganar tiempo, porque imagínense, si yo empiezo a hacer todo desde cero, entonces ahí sí nos va a llevar mucho tiempo. Pero aquí falta automatizar. La idea es que aprendan también o tengan ese criterio sobre cómo trabajar en ese punto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a desarrollar todos estos cálculos. Aquí por defecto podemos ver que está completamente vacío. Entonces, vamos a llegar hasta este punto. Vamos a ir trabajando y automatizando para que podamos tener conocimiento sobre lo que vamos a desarrollar. A ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que sí o sí trabajar con estas ecuaciones respecto al ensamblaje de la matriz de cada elemento. Bien, a ver, lo voy a traer un poco hacia abajo para que no nos distraiga. Bien, empezamos por estos datos. Sección. La sección de la columna dijimos que es de 0.25 por 0.25. La sección de la viga 0.20 por 0.20. Módulo de elasticidad. Desde aquí vamos a ir trabajando con la automatización. Por recomendación, si es que vamos a trabajar con Excel, lo mejor sería ir automatizando a partir de cada celda. ¿Por qué? El Excel, al momento de analizar o calcular alguna ecuación, lo que hace él nos va a arrojar los resultados con la mayor cantidad de decimales posible. Y nosotros, en cuanto a análisis estructurales, nos conviene trabajar con la mayor cantidad de decimales posibles, ya que eso nos va a llevar a un resultado más exacto. Entonces, el módulo de elasticidad es 2 por 10 elevado al exponente 7. Le doy OK y aquí tengo mi módulo de elasticidad. El elemento 1. El elemento 1 es una columna. Entonces, los datos de las columnas o la sección están en este punto. Respecto al área, ya sabemos que es base por altura. Entonces, aquí tenemos nuestra área de la columna. Respecto a la inercia, también vamos a hacer lo siguiente. Vamos a procesar o a formular la ecuación que es, aquí sería base por altura al cubo. Entonces sería base por altura al cubo sobre 12. Ponemos slash que hace referencia a una división y ponemos 12. Listo, ya tenemos nuestra inercia. La longitud. Nuestra longitud también podemos calcularlo respecto a las coordenadas. A ver, para tener una mejor idea vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de posición para que tenga un mejor orden en cuanto a los cálculos que vamos a desarrollar. Bien, las coordenadas del elemento número 1. Vamos a empezar por el nudo inicial y terminaremos con el nudo final. Entonces, a ver, aquí podríamos
poner lo siguiente, coordenadas nudo inicial y coordenadas nudo final. Listo, entonces ya tenemos nuestras coordenadas, o bueno, estos detalles, ¿no? Ahora tenemos que analizar esas coordenadas respecto al análisis que hemos desarrollado. Solo nos vamos a enfocar al elemento 1. Como podemos ver, la orientación está hacia arriba, entonces nuestro nudo inicial será A y nuestro nudo final B. Si estuviese hacia abajo, nuestro nudo inicial sería B y nuestro nudo final A. Entonces, en nuestro nudo inicial, nuestras coordenadas es 0, 0 y en el nudo final 0, 6. Entonces, aquí en nudo inicial 0 en X, 0 en Y. Nudo final 0 en X, 6 en Y. Listo. Respecto a la longitud lo podemos hallar mediante las coordenadas. Esto vamos a ir automatizándolo para ir trabajando. Si bien es cierto, sabemos la longitud del elemento número 1, que es 6 metros, pero lo mejor es automatizarlo con estos datos de las coordenadas para que posteriormente podamos, o a lo mejor, ¿no?, trabajar con otras coordenadas. O si bien es cierto, se podría dar que en este caso este elemento sea inclinado y para no estar hallando, entonces ya tengamos nuestra automatización. Bien, la longitud lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a poner igual y vamos a poner ahora la condición raíz. Raíz, abro paréntesis, abro otro paréntesis y ahora digo coordenada en X final menos coordenada en X inicial. Cierro paréntesis al cuadrado. Más, abro paréntesis y ahora será coordenada en Y final menos coordenada en Y inicial. Cierro paréntesis y todo esto al cuadrado. Cierro paréntesis y listo. Ahora si yo le doy OK, me debería de botar 6 metros. Listo, entonces ya tenemos los 6 metros. Ahora vamos a tener que hallar el valor de lambda X y lambda Y. Entonces, para el cual también, este valor de lambda vamos a poder hallar de dos maneras o con dos criterios, con dos criterios. Uno, a partir de las coordenadas y otro a partir del ángulo de inclinación que va a presentar cada elemento. Estuve analizando en cuanto a estos dos criterios y lo recomendable es trabajar en este caso con coordenadas, ya que vamos a automatizar nuestro Excel. Sería bueno que trabajen en este caso el criterio por coordenadas. Sin embargo, si algunos de ustedes quiere, ¿no?, o necesita, o básicamente, ¿no?, le interesa aprender el criterio por ángulos de inclinación, entonces desarrollamos, puede ser el mismo ejemplo o también otro ejemplo, pero con ángulos de inclinación. Bien, respecto a lambda X y lambda Y, vamos a obtenerlo de la siguiente manera. Y será de la siguiente forma. Presionamos igual y ahora abrimos paréntesis y respecto a X será coordenada en X final menos coordenada en X inicial, cerramos paréntesis, entre o sobre la longitud del elemento. Le doy OK y me da 0. Bien,
Ahora respecto a lambda en y, pongo igual, abro paréntesis y diré coordenada en y final menos coordenada en y inicial sobre la longitud. Le doy OK y ya tenemos nuestro valor de lambda x y lambda y. Bien, ahora vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir los grados de libertad que van a estar involucrados con el elemento número 1. Esto de la misma forma, para todos va a cumplir el mismo criterio. Primero los grados de libertad del nudo inicial y después los grados de libertad del nudo final. Aquí se va a tener que cumplir lo siguiente, que primero se va a considerar el grado de libertad en eje X, después en eje Y y por último el momento. Esto para todos los nudos. Entonces nos vamos al elemento 1 y podemos ver que nuestro grado de libertad inicial va a ser 10, 11, 12 y después 1, 2, 3. Entonces aquí pongo 10, 11, 12, 1, 2, 3. Listo. Incluso aquí, para que tengan un poco, ¿no?, de idea sobre lo que hemos ido ya platicando, entonces podemos ponerlo de color verde para que haga referencia a los grados de libertad restringidos. Listo. Hasta ahí hemos procesado todos los datos necesarios respecto al elemento 1.